Hoy en día muchas personas viven con una carga emocional muy fuerte por su trabajo. La presión constante por cumplir metas, competir con otros o simplemente rendir más. Todo esto termina afectando nuestra salud mental y nuestra forma de vivir. En esta exposición vamos a hablar sobre cómo esa presión laboral excesiva genera estrés, ansiedad e incluso enfermedades. Nos apoyaremos en ideas de 3 filósofos importantes, Karl Marx, Byung-Chul Han y Michel Foucault, quienes nos ayudan a entender que este no es solo un problema individual, sino algo que viene del sistema en el que vivimos y trabajamos. En primera instancia hablaremos acerca de que el trabajo puede alejarnos de nosotros mismos. Según Karl Marx, decía que el trabajo debería ayudarnos a crecer y a sentirnos útiles, pero en muchos casos ocurre todo lo contrario, nos hace sentir vacíos y agotados. Él hablaba de la alienación. Esto ocurre cuando las personas dejan de sentirse conectadas con lo que hacen. Esto pasa cuando trabajamos solo por dinero o por miedo a perder el empleo, y no porque realmente nos guste o nos haga bien. Hoy muchas personas están estresadas porque sienten que todo el día trabajan para otros, sin tiempo para ellas mismas. Según la Organización Mundial de la Salud, millones de personas sufren problemas de salud mental por estrés relacionado al trabajo. Es allí cuando el trabajo deja de ser una fuente de vida y se convierte en una carga. Segundo argumento. Vivimos obsesionados con rendir todo el tiempo. El filósofo Han dice que vivimos en una sociedad del cansancio. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya no necesitamos que un jefe nos grite o controle todo el tiempo. Ahora somos nosotros mismos quienes nos presionamos, queriendo ser siempre más rápidos, más eficientes y más exitosos. Esto suena como si fuera algo bueno, pero en realidad nos agota. Nos exigimos tanto que no nos permitimos descansar ni reconocer que estamos cansados. Este tipo de presión no viene solo de afuera, también viene de dentro, y eso es lo más peligroso. El cuerpo y la mente se desgastan y muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya estamos saturados. Tercer argumento. El trabajo nos vigila y genera ansiedad. Michel Foucault habla sobre cómo el poder funciona de formas muy sutiles. Él decía que ya no hace falta que alguien nos vigile todo el tiempo, porque aprendemos a vigilarnos a nosotros mismos. En el trabajo, esto pasa con las métricas, los reportes, las evaluaciones constantes. Todo el tiempo sentimos que tenemos que demostrarnos que valemos algo. Esto genera ansiedad, miedo a equivocarse y baja autoestima. Según estudios, la mayoría de personas sienten estrés o angustia por temas laborales. Lo peor es que no solo se afecta el rendimiento, también la salud emocional, las relaciones personales y la motivación para vivir. El trabajo debería darnos estabilidad, no quitárnosla. La presión del rendimiento como forma de agotamiento contemporáneo. En la actualidad, la carga laboral ya no se impone únicamente desde estructuras externas visibles, como en el análisis de Marx, ni exclusivamente mediante dispositivos disciplinarios como sugiere Foucault. En el marco del capitalismo tardío, la presión adopta formas más sutiles y arraigadas en lo íntimo. Han plantea que el trabajador actual se ha convertido en un sujeto que se autoimpulsa constantemente, atrapado en un modelo de eficacia, motivación y logro sin descanso. La consigna ya no es obedecer, sino superarse sin límites, transformando la jornada laboral en una prueba constante de valía personal. Este entorno de exigencia permanente convierte al trabajador en su propio supervisor, provocando que el desgaste no provenga tanto del entorno físico o jerárquico, sino de una saturación emocional y cognitiva, que se agota desde adentro. La angustia y el cansancio dejan de ser interpretados como consecuencia del sistema y se ven como fracasos individuales. Así el estrés deja de ser percibido como un síntoma colectivo y pasa a ser una carga que cada quien debe sobrellevar en soledad.
Esta forma de control disfrazada de libertad y empoderamiento encierra al individuo en una lógica de autoexplotación que, aunque menos visible, es profundamente corrosiva. A modo de ejemplo comparativo, tenemos el caso de Corea del Sur versus Suiza, dos modelos de productividad y sus efectos sobre el individuo. En primera instancia, Corea del Sur. Este país representa uno de los modelos laborales más intensos del mundo. La competitividad, la hiperconectividad y la sobrecarga están naturalizadas como parte del progreso. En esta sociedad, el rendimiento laboral no es solo una expectativa del mercado, sino una identidad social. El trabajador se define por su capacidad de sacrificio, tal como advierte Han. Se ha convertido en un sujeto de rendimiento, que se presiona constantemente por ser eficiente, exitoso y valioso. Esta presión no necesita un jefe autoritario. El propio individuo es quien se vigila, se exige y se castiga, creyendo que la productividad es sinónimo de valía personal. En esta lógica, el estrés es el resultado de un exceso de positividad. Se cree que se trabaja por elección, no por imposición, y esto impide identificar la explotación real. Desde la lectura de Foucault, el caso surcoreano muestra cómo el poder ya no actúa a través del castigo o la norma visible, sino mediante un control interiorizado, donde la vigilancia se ha desplazado hacia la propia conciencia. El trabajador ya no necesita ser observado para rendir. Él mismo se convierte en su evaluador constante, bajo la promesa de realización personal. Este modelo produce trabajadores funcionales, pero profundamente agotados. En el polo opuesto, Suiza se ha propuesto en debates sociales y políticos recientes modelos de jornada laboral reducida, como trabajar solo 3 días a la semana, promoviendo que el resto del tiempo se dedique a actividades sociales, culturales o personales. Esta visión rompe con la lógica del trabajo como centro de la vida y se acerca más a lo que Marx soñó con la emancipación del trabajador. No abolir el trabajo, sino transformarlo en una actividad libre, creativa y no alienante. En este modelo, el bienestar no está vinculado exclusivamente a la productividad, sino al equilibrio entre lo personal, lo comunitario y lo profesional. Desde esta perspectiva, el estrés no es una constante social, sino un síntoma de un modelo que prioriza la economía sobre la vida. En Suiza, al reducir el tiempo laboral, sin reducir la calidad de vida, se desmantela la idea de que más trabajo es igual a más valor. La eficiencia no se mide por horas, sino por impacto y equilibrio. Aquí el poder no se ejerce para disciplinar al individuo, sino para garantizar su libertad efectiva, tiempo libre, salud mental y participación social. Mientras Corea del Sur encarna el paradigma neoliberal más radical, donde el individuo se convierte en una máquina de rendimiento atrapada en una lógica de autoexplotación, Suiza experimenta formas de reorganizar la vida en torno a valores no productivistas. Esta comparación revela que el estrés laboral no es inevitable, sino consecuencia directa del modelo económico y cultural adaptado. Ambos países son desarrollados, pero la diferencia está en quién decide cómo se vive el tiempo, el sistema o la persona. A modo de conclusión, tenemos que el estrés por presión laboral no es un problema pequeño, ni algo que solo depende de cada persona. Es más bien el resultado de un sistema que valora más los resultados que a las personas. Tal cual como lo predijeron Marx, Han y Foucault, necesitamos cambiar la forma en la que vemos y vivimos el trabajo, pues trabajar no debería ser sinónimo de sufrir. Necesitamos espacios laborales más humanos y empáticos, donde podamos rendir, sí, pero sin perder la salud ni la alegría de vivir. Es momento de hacer del trabajo una experiencia más saludable, más justa y más conectado con lo que realmente somos.